Yo en estos días, cuando hemos estado en Estados Unidos, hemos estado unos 10-12 días, me dio una crisis de dolor en la espalda, de una hernia. Una tiene una edad ya no tiene 20 años, ya vienen las cositas. Y prácticamente no podía ni andar. Y yo dije, mira, voy a optar por no quejarme. Porque oí la voz de Dios. Y yo siempre he querido y quiero crecer en el Evangelio para seguir dando más a aquellos que necesitan. Esto es como una madre, ¿no? Tú quieres aprender más para poder enseñar y educar mejor a tus hijos. Pues en el Evangelio a mí me pasa eso, ¿no? Igual que a Marcos. Y claro, a todos nos gusta y nos encanta oír la voz de Dios, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? ¿Verdad? Pero oír la voz de Dios implica obedecerlo. Dios te puede hablar si tú tienes un corazón dispuesto para obedecerle. A veces decimos, ¿qué nos pasa? ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué? Dios no me habla. Dios me ha abandonado. No, Dios sabe que en tu corazón, sabe que la respuesta que te va a dar a tu oración, tú no la vas a obedecer, o yo no la voy a obedecer. Entonces, el oír la voz de Dios implica que antes de oírla, nosotros tenemos que tener una disposición de obedecer. Sea el sí o sea el no. Porque a veces nosotros oramos, pedimos cosas porque pedimos más que agradecemos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pero cada día aprendemos más a agradecer, poquito a poco. Yo cuando empecé en el Evangelio y me daba vergüenza pedirle cosas al Señor, yo hacía una lista de agradecimientos. Porque claro, me sentaba y lo único que hacía era pedirle, Señor, ayuda a no sé quién, ayúdame a mí. Y claro, un día me dio vergüenza y lo que hacía era apuntarme una lista de agradecimientos de cosas que me daba a mí o que le había dado a personas por las cuales yo había orado, para primero agradecer y después pedir. Pero bueno, la historia de oír la voz de Dios tiene dos vertientes. Es que cuando Él nos dice algo que no queremos escuchar, directamente le damos la espalda. ¿Por qué? Porque no es lo que queríamos escuchar. Es como cuando éramos pequeños o adolescentes. Bueno, los adolescentes que habéis tenido padres con vosotros. Yo en la adolescencia vivía sola porque mis padres estaban en prisión. O sea, podía llegar a la hora que quisiera. Podía hacer lo que quisiera. Pero aquellos que habéis tenido padres en casa y le habéis dicho, déjame llegar a las 11. Y papá decía, mamá decía, no, a las 10. ¿Qué hacéis vosotros? Pues esto mismo nos pasa con Dios. Y Dios nos dice en Hebreos 4:7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y en ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David, en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. A veces oímos la voz de Dios y endurecemos nuestro corazón. ¿Cuántas personas conocemos que Dios le ha hablado, que Dios le ha dicho, quítate esto, haz aquello, ve por aquí, ve por allí, y se han ido de la iglesia? Nosotros no somos quienes para juzgarlo. Nosotros somos agentes de milagro. Ora, y si te apetece, llámalo, y si te apetece, mejor visítalo. Nunca demos a nadie por perdido, porque a Jesús, a nosotros, no nos ha dado por perdidos. Nunca. Bueno, vale, yo quiero oír la voz de Dios, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Os voy a dar una pregunta de examen de tercero de SEAM. Así que apuntarla, aquellos que estén en tercero. El que no sepa qué es SEAM es una formación gratuita que se da desde Café con Dios y también la damos en Chiclana.
¿Quién es el encargado de todo esto? Benji, ¿verdad? Pero de todas formas, si alguien quiere saber un poco más de la formación bíblica gratuita, le podéis preguntar a los líderes que están aquí hoy y apuntaros, porque es una pasada. ¿Cómo busco su voz? Hay 3 pasos. Pregunta de examen para los de tercero. Primero, encuentra un lugar privado en tu casa. Mimi se ríe, ¿no? Tú ya lo has dado, ¿no? Segundo, escoge el momento del día donde tú tengas más energía, ¿vale? Tercero, busca el tiempo o el momento del día donde no tengas prisa. Porque ¿cuánto tiempo le dedicamos a ver los Reels y los TikTok y los vídeos absurdos? Porque realmente vemos miles de vídeos absurdos, yo me incluyo. Y después cuando nos ponemos a orar, a leer la Biblia, es como... Uf, me tengo que ir al trabajo. Uf, es que qué tarde, es que estoy reventado. Hoy estoy ya... Entonces lo ideal es seguir estos 3 pasos. Es muy importante. A veces uno se quiere forzar. No, yo lo voy a buscar de madrugada y me voy a levantar a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana... Señor, ayúdame. ¿No? Entonces es mejor buscar el momento del día donde uno tenga más energía. Si tu momento del día es a las 3 de la tarde, o a las 3, a las 6 de la mañana, a las 6, a las 11 de la noche, a las 11. Porque hay gente que se lleva hasta las 3 de la mañana hablando por WhatsApp. Entonces, si te dedicas ese tiempo, a lo mejor el Señor es mucho mejor. Las pobres, que las descubro. En Apocalipsis 3:20 ya sabemos los 3 pasos para buscar al Señor. Para buscar y oír su voz. Como la alabanza tan preciosa que han cantado nuestras niñas, ¿no? Dice el Señor: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El nivel máximo de confianza para Jesús era la amistad. Dice, esto es un premio, tremendo premio por hacer esos pequeños 3 pasos de esa pregunta de examen de tercero. Con esos 3 pasos, mira el premio que te da Jesús. Entra en tu corazón y es tu amigo. Yo te voy a fallar. Si piensas que no te voy a fallar, yo siempre lo digo en la iglesia, yo te voy a fallar, pero tú también me vas a fallar a mí. Pero a mí Jesús hasta el día de hoy no me ha fallado. Y hasta el día de hoy, cuando yo he querido oír su voz realmente de todo corazón, me ha hablado. Pero cuando yo he tenido un corazón un poco rebelde, porque todos tenemos tiempos de rebeldía y no pasa nada. Lo único que hay que reconocerlo, bajarse, bajar nuestros humos, bajar nuestro ego, bajar nuestro enfado, bajar lo que tú sepas que tienes que bajar y decir, Señor, perdóname, voy a seguir tu voz. Ya sabemos los pasos que tenemos que hacer. Sabemos el premio que nos da el Señor cuando lo buscamos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Buscarlo, ¿verdad? Yo leyendo la Biblia, buscándolo, hubo 2 casos de 2 personajes que me llamaron mucho la atención. El hombre rico, no sé si algunos de aquí conocéis la historia del hombre rico. Algunos le llaman el joven rico, pero no es el joven rico, es el hombre rico. Y la historia de Pablo. En Marcos 10, del 17 al 22, voy a leer primero la historia del hombre rico, ¿vale? Dice en las Escrituras, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, que es el primer coach de la historia, eso no lo han inventado ahora, dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y honra a tu madre. Maestro,
respondió el hombre. He obedecido esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa, yo me imagino al Señor que diría, hay una cosa, si fuera de allí de Sevilla, hijo mío, mi arma, le diría, eso es mío, eso no es de la Biblia. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás grandes tesoros en el cielo. Y después, ven y sígueme. Mira, este texto aparece en los evangelios sinópticos. Para aquellos que no sepan qué es esto, solamente Juan no es sinóptico. ¿Sinóptico qué significa? Que narran la misma historia pero con diferentes lentes o con diferentes detalles. Por ejemplo, en Lucas 18 no dice que solo era un hombre rico. Eso no lo pongan, no pasa nada. Dice que era un líder judío. O sea, que era rico, pero era un líder judío. Que un rico, perdón, primero líder, que era un líder y después rico, se arrodillara ante Jesús, le llamara maestro ante la multitud, era que ese hombre ya había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente es bueno Dios. Porque sabemos que Jesús y Dios son lo mismo. Este hombre sabía que Jesús era quien era, el Mesías. Se humilló delante de él. Se humilló delante de todos los demás. Porque él necesitaba escuchar la voz de Dios. Pero no solo escuchó la voz de Dios, sino que lo escuchó a él, lo conoció. No sé si lo abrazaría. Yo le daría beso y abrazo, con lo pesada que yo soy, de ¡ay, Jesús! Y eso sí, mi amada. Yo no sé este hombre hasta el punto de contacto que llegó con el Maestro, con el Mesías, con Yeshua. Pero cuando oyó su voz y oyó la respuesta a la oración que seguramente llevaría un tiempo dudando en su corazón, ¿qué hago para entrar en la vida eterna? Él sabía que entre Dios y él, o entre la vida eterna y él, había algo que se anteponía. Y todos sabemos qué es. El amor al dinero. Hablamos de este hombre, ¿vale? El amor al dinero, el amor a las posesiones que tenía. No habla de dinero, sino de posesiones. Por supuesto no encontró a Jesús por casualidad. Sabéis que ninguna de las historias que está en la Biblia es por casualidad, es diosualidad. Es como cuando Jesús dice que después de los milagros de los panes y de los peces, cruza la barca, se encuentra con un endemoniado que vivía en el cementerio, después lo echan del pueblo, el de la Decápolis. No era casualidad que se hiciera 5 kilómetros en una barquita para encontrar a un endemoniado. Ese endemoniado fue el que evangelizó a la Decápolis entera. Solo una persona. Jesús nunca hizo nada por casualidad. Y si fijáis bien en el versículo 21, ¿lo puedes poner el versículo 21? Hay algo que me llamó mucho la atención, después de leerlo muchas veces. Dice, el Señor le dice, véndelo todo, ven y sígueme. Jesús no le decía, ven y sígueme a todo el mundo, ¿eh? Es más, le decía, vete para tu casa. O vete a decir al pueblo lo que te ha pasado cuando sanó a los leprosos, ¿no? Ve y enseña cómo estás, ¿no? Algo especial tendría para ese hombre. ¿Y ese hombre qué hizo? Lo que hemos hecho muchas veces, todos. No podemos decir, es que este hombre es tonto, tenía al Señor delante y se fue. No. Porque nosotros tenemos la palabra, oímos su voz, muchas veces nos habla a través de personas, a través de sueños, a través de ministraciones, e igualmente hacemos como este hombre. No me interesa. No me interesa porque yo tengo mi novio y yo tengo mi novia y es inconverso y no me deja venir a la iglesia y lo veo por internet y no me interesa porque es mi novio y lo quiero. Y ya está.
y no me voy a casar, porque como no estoy seguro de que no va a ser mi marido o mi mujer para siempre, pues no me caso. No, es que yo quiero montar un negocio, ¿no? Y ese negocio no es lícito, o ese negocio me quita de los negocios, de venir a la iglesia, me quita de estar con los hermanos en Cristo. Pero yo sigo con mi negocio, y con mi amor al dinero, ¿no? Y como eso, cada uno sabemos las posesiones que tenemos en nuestro corazón que nos alejan del Señor. Las relaciones en desorden. Cuando estamos teniendo relaciones sexuales en desorden, nos apartan del Señor. Aquellos que hemos experimentado esto, nos apartan del Señor. Pero claro, la carne que yo no quiero, que yo la quiero. Yo quiero a mi tóxico o a mi tóxica. Porque todo vale, todo vale, todo vale. Mira, yo te puedo hablar con esto con propiedad. Porque yo, o sea, claro, yo conocí al Señor con 28 años. 27, yo llevaba trabajando la noche desde los 18. Yo tenía ya mis expectativas de tener mi discoteca, mi discotecón. O sea, yo ya, ¿sabes? El DJ, el mejor DJ que había allí. Y yo la dueña, la ser rica en nada. Claro. Entonces cuando yo conocí al Señor, a mí me dijeron, donde yo empecé a ir a la iglesia, que aquello era del demonio. No solo no monté la discotecón, sino que tuve que dejar de trabajar como jefa de relaciones públicas y promotora de eventos, ¿vale? De música electrónica. O sea, imaginaros, poco a poco tuve que ir soltando esa posesión tan preciada que yo tenía en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo sabía que a Dios no le agradaba. Una cosa es montar un negocio, que tú le des trabajo a la gente, que ese trabajo sea próspero, que ese trabajo te permita evangelizar, que ese trabajo, es que ese negocio te permita estar con tu familia, que te permita... Y otra cosa es montar un discotecón. Eso no era de Dios. Diferente es el trabajo que hace mi marido como DJ. ¿Por qué? Porque él no vende el alcohol, él no invita a la gente a entrar, él no... Es diferente. Mi trabajo era organizarlo todo, venderlo. Ahora vendo a Jesús. Bueno, más bien lo comparto. Lo comparto. Entonces, los vicios, las drogas, el juego, todo eso son posesiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Las posesiones no solamente son el dinero. Podemos leer esta historia y decir, es que yo no sé, es que es tonto. Por 3 casas que tenía, no. Todos tenemos muchas posesiones en nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro miedo al quedarnos solos, nuestro miedo al no progresar, nuestro miedo, nuestras ansiedades. Confiemos más en el Señor, entregando nuestras posesiones. Bueno, yo os digo que hasta que no pasaron muchos años la posesión del discotecón, ya era pastora, no se me había quitado. A mí me costó años entregar esa posesión. Yo entregué muchísimas cosas con mucha facilidad. Mi carácter, mi forma de hablar, mi mala forma de ser. Todo eso me costó poco. La forma de vestir. Porque, imagínate, trabajando de noche, ¿viste? Vamos, ¿viste que casi no te viste? Entonces, hay muchas cosas que yo rápido solté, pero mi anhelo de tener mi negocio no lo solté, porque no era un negocio lícito a los ojos de Dios, yo lo sabía. Hasta que no llegué a Chiclana y empecé a pastorear, y que me dijo una vez Marco, ya está, hija, no busques más locales, que no lo vamos a hacer. Y yo le decía, pero mira, gordo, son 2 meses, en 6 meses preparo yo toda la programación, contratamos a toda la gente de la iglesia para la limpieza, para esto, para lo otro, hacemos no sé qué, hacemos de día, hacemos de noche. Sabes que a Dios no le agrada, ¿no? No sé si darle la espalda a Dios o a él. Pero bueno, que sepáis que todo tiene su tiempo, que las cosas no son fáciles, porque nosotros las hacemos difíciles. Pero sabemos y tenemos que averiguar qué posesiones tenemos que ir soltando. En Hechos 22, del 3 al 10,
Pablo estaba detenido, ¿vale? Y lo llevan ante el concilio para darle una pequeña oportunidad para ver qué tenía que contar ese muchacho, ¿vale? Y dice la palabra: entonces Pablo dijo: yo soy judío, nacido en Tarso, en una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Gamaliel era lo máximo. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes lo saben hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arrastré tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino. Los seguidores del camino eran los seguidores de Cristo, ¿vale? De esa ciudad, o sea, él fue a Damasco y él quería matar a todo el que estaba en el camino. Dice, y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. En el versículo número 6 dice: cuando iba de camino ya cerca de Damasco a Jerusalén había unos cuantos de kilómetros, y él iba andandito, bajo el sol, bajo el frío, ¿vale? Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. ¿Por qué le dijo Señor? Ya lo reconoció. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. ¿Por qué? Porque los otros no estaban buscando la luz, ni estaban buscando oír la voz de Dios. Eso nos pasa con nuestro alrededor. Nuestro alrededor, nuestros amigos que nosotros queremos que se conviertan en nuestra familia. Nosotros leemos un capítulo, un versículo, y Dios nos habla, pero ellos no oyen nada ni ven nada de lo que sucede en nuestra vida. En el versículo número 10 dice: yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y él me dijo: levántate y entra en Damasco, allí se te dará todo lo que debes hacer. Se te dirá, quedé ciego por la intensa luz, y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado para todos los judíos en Damasco. Fijaros la similitud entre el hombre rico y él. Judíos, ricos, bien formados, de buena familia. Pero hay una similitud también muy buena y muy importante, lo que yo quiero comentaros y lo que yo quiero enseñaros. Ambos anhelaban oír la voz de Dios, ¿verdad? Pero había grandes diferencias entre uno y otro. El primero dijo que no había pecado, ¿verdad? No se había saltado ningún mandamiento. Pablo se había saltado casi todo, menos el ser infiel a su esposa, porque no tenía, que si no también. Mato, estafo, mintió, todo lo que el otro no hizo. Pablo me recuerda a nuestra vida, por lo menos la mía, ¿vale? Tampoco... Seguro que hay aquí alguno que no ha sido tan pecador que yo, gracias al Señor. Pero Pablo me recuerda a nosotros, por lo menos a mí. Me he saltado todos los mandamientos, hasta honrar a tu padre y a tu madre, porque eso tampoco lo hizo. Porque cuando la palabra te dice honrar a tu padre y a tu madre, no te dice porque sean buenos, porque te den la paga, porque te den estudios. No, tú honras a tu padre y a tu madre porque te han dado la vida, sin más. Si tu padre o tu madre es un abusador, tú lo único que tienes que hacer es perdonar y seguir tu camino, pero no hablar nunca mal de ellos, ni tratarlos mal. Eso es honrar. Pero Pablo, imaginaros que era formado por Gamaliel, era una familia rica, se convirtió en un asesino, y en uno de los versículos dice que tenía celo por Dios.
Ese celo por Dios se convirtió en el afán de llegar al Sanedrín, de ser el famoso, de ser el poderoso, de ser el que acabó con todo lo que el Jesús de Nazaret creó. A los que él quería sorprender fueron los que lo tenían preso. Las posesiones de él en ese momento no eran las mismas que el hombre rico, que eran posesiones económicas. Las posesiones de él eran peor. El orgullo, el ego, el afán de protagonismo. Pero ¿sabéis qué? Que Jesús esperó. Jesús esperó a que él estuviera andando noche y día, a que hubiese pecado, a que su corazón estuviera sucio, a que su mente estuviera ya cansada, a que ya no le encontrara sentido a seguir pecando, a que la mochila que llevara encima fuera tan pesada que tuviera que soltarla, que no tuviera otra que clamar a ese Jesús al que tanto odiaba, a ese Jesús que él quería matar, a ese Jesús que él quería erradicar de la tierra, para ser él el protagonista de la historia. Pues Jesús en ese momento fue cuando le habló a su corazón. Cuando realmente nosotros estamos muy agotados de nuestro pecado, de nuestra mentira, de toda la suciedad de nuestro corazón, de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestros malos pensamientos, de llevar nuestra vida sin Dios, de no poner a Dios delante de nada de lo que hacemos o de casi nada de lo que hacemos. Cansa, ¿verdad? Cansa. Pues hasta ese momento Jesús no le habló. Pero ¿sabéis qué? Que a la primera que oyó su voz, dijo, ¿qué? Señor, ¿qué? Y no lo vio. Pero el hombre rico lo vio, lo tocó y lo escuchó aquí. Y no le obedeció. Y fue y obedeció. Y ciego, sin nada, tirado, cansado, sin propósito, porque su propósito de la vida era acabar con todos los del camino, con todos los hijos de Jesús. Y acabar con ese supuesto cristianismo que había. Y que gracias a Dios aún hay, ¿no? Pero Pablo obedeció a la primera. Pero Pablo, ciego, fue a buscar a un tal Ananías. Nosotros, en muchos momentos nos hemos encontrado como Pablo. No hemos oído la voz de Dios hasta que hemos estado ya ciegos, cargados de pecado, cargados de dolor. Oye, no todo nos lo hacen a nosotros. No podemos hacernos víctimas de la gente. También nosotros hacemos cosas. Y eso también pesa. Pero Pablo fue listo. Pablo dijo, venga, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y dice que de la mano lo llevaron. Ciego, sin saber ni dónde iba, obedeció. Nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios, aunque a veces no sepamos ni a dónde nos lleva. Cuando Marco y yo, el Señor nos llevó a Chiclana, no sabíamos a dónde nos llevaba. Nosotros queríamos ser los evangelistas, lo que éramos en nuestra iglesia, los evangelistas. Nosotros todas las semanas traíamos un personaje a la iglesia. La gente decía, a ver quién trae este fin de semana. Nosotros trabajábamos de noche, 2 personajes que iban a traer más personajes. La gogó, el travesti, el portero, el drogadicto, el empresario egocéntrico, el rico agarrado. O sea, nosotros tenemos cada personaje que la gente nos veía entrar. Nos hacía así, diciendo, otro personaje. Muchos de ellos hoy sirven al Señor, otros muchos no, pero al menos conocieron a Jesús, se dieron la vuelta, como el hombre rico, tienen su salvación, pero tienen una vida nefasta y vacía aquí en la tierra. En el momento más álgido de la decadencia de Pablo, escucha la voz de Dios. ¿Quién de aquí en el momento más álgido de tu decadencia o de mi decadencia
no ha oído la voz de Dios. Yo lo he oído. En el momento más cumbre de la decadencia es cuando te escucho, Señor, porque sabes que no tiene otra solución. Sabes que Dios te va a dar la mejor solución. Sabes que si Dios te dice, deja a esa persona, deja a ese tóxico, deja a esa tóxica, deja tu estilo de vida, deja tu forma de ser, deja de hacer juegos, deja el tarot, deja de buscar los horóscopos. Me río porque me ha pasado hace poco, ¿no? Que un hermano cristiano me preguntó qué horóscopo era yo. Y digo, yo soy león. Que Marco me mira así como... Y ya te le das la explicación un poco, pues bueno, que nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque si el horóscopo del país te dice que vas a tener un buen día, pero el del ABC te dice que tiene un mal día, ¿dónde te agarras? Bueno, broma aparte, vamos a seguir para adelante. Pero mira, para que vosotros... mira, Marco y yo llevamos una vida de desorden, no. Desorden al cuadrado, ¿vale? De ese desorden al cuadrado, Dios le dio la vuelta a la tortilla. ¿Qué hizo con Pablo? Le dio la vuelta a la tortilla. De un gran pecador hizo un gran evangelista, un gran maestro, un gran apóstol. Dios va a utilizar nuestro pasado, nuestros malos momentos, nuestro pecado, de los cuales ya nos hemos arrepentido, invocando su nombre, Él nos ha perdonado, para que nosotros podamos llevar esa luz a otros. No seamos pantanos cerrados. Nosotros tenemos que seguir viendo almas restauradas, almas sanadas y almas libres. Ese es nuestro cometido. Pero como Jesús, como un buen padre, muchas veces cuando yo le digo a mi niña, no corra, no te montes allí, Danielita es como... Claro, ahora ya estoy más acostumbrada, pero como Marquito era un niño muñeco, no corría, no saltaba, no gritaba, todo te obedecía. La diferencia con Daniela es que se sube todo, mami, súbeme, mami, súbeme. Claro, ya estoy más acostumbrada, ya se maneja mejor, pero antes siempre estaba en el suelo. Y tú sabes que yo soy gitana y los gitanos somos un poquito exagerados. ¡Ay, ay, ay! Y el Marco, déjala, chiquilla. Claro, el Marco como buen padre, déjala que se caiga. Y yo como buena madre, no te montes. Claro. Jesús, gracias a Dios, no es como nosotros. Jesús deja que nosotros erremos, que nos caigamos, pero Él siempre está ahí con nosotros. Porque fijaros lo que le dijo en la palabra al hombre rico. Lo amó profundamente. Él ya sabía que en su corazón el hombre rico le iba a dar la espalda. Pues igual hace con nosotros. Nos ama profundamente. A pesar de que cuando le damos la espalda, Él se queda ahí. Nosotros nos vamos, pero Él se queda ahí siempre con nosotros. En Hechos 22 seguimos con la historia que decía Pablo. En Hechos 22, del 13 al 16, dice, él llegó, Ananías, recordad que fue a la casa de Ananías, y todo cristiano que se preciara le temía a Saulo, porque Pablo fue antes Saulo. Allí no había Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. Yo no sé cómo se enteraban, pero ese hombre era un asesino de cristianos. Y a cientos de kilómetros y a muchas horas de distancia todo el mundo decía que viene el Saulo a matarnos. Pues este hombre, fijaros, dice, él llegó y se puso a mi lado. Esto lo narra Pablo, ¿vale? Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pudo verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Le contarás a todos lo que has visto y oído.
¿Qué esperas? Levántate, bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Amén, y amén, y amén. No es tan difícil que Dios te perdone tus pecados. Lo difícil es que nosotros le demos nuestras posesiones y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es tan fácil como arrepentirse e invocar el nombre de Jesús e intentar no volver a caer en lo mismo. Fijaros lo que le dice en el versículo 14. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad. Él estaba escogido desde que vio que mataron a Esteban. Él ya era escogido por Dios para que a través de él llegara el Evangelio a nosotros. Amén. O sea, fíjate por todo lo que Dios permitió que Saulito, que después se convirtió en Pablito, pasara para llegar a ser quien fue. O sea, no pienses que en tu pasado, todo lo que tú has pasado, no tiene sentido. Todo tiene un sentido en la vida. Para Dios. Y en Dios y con Dios. Siempre. A veces nosotros, cuando vemos a personas peligrosas, cuando vemos a personas que pensamos que nos pueden traer problemas, yo no lo llevo a la iglesia, porque este va a dar más problemas. Este es peligroso, no, es que este acaba de salir de la cárcel, no, es que este está de permiso, no, es que esta es una fresca. Seamos como Ananías, seamos valientes, que cogió al asesino de cristianos y se lo llevó a su casa. Primeramente Dios le habló, le dijo Dios a Ananías que lo recibiera en casa. Pero ¿y si no era la voz de Dios? Y llega allí Pablito y le da un palizón. Nosotros tenemos que ser como Ananías, ser valientes y traer aquí, a esta casa, a todo aquel que creamos que es un peligro, o a toda aquella que creamos que es un peligro. Porque a través de ese peligroso, de esa peligrosa, ¿cómo es lo que lo de? Se me viene a la cabeza, qué pegriloso. A través de ese pegriloso, o sea, pegrilosa, como el audio ese que suena por ahí todo lo real, puede suceder un milagro tan grande como el que sucedió con Pablo, que se convirtió en un apóstol por excelencia, en un maestro, en un gran evangelista, en un gran maestro. Yo te digo una cosa, si Dios ha permitido que yo pasara por todo lo que yo he pasado, desde que mis padres entraron en prisión cuando yo tenía 11 años, de esa ansiedad, esa soledad, el tratar con gente enganchada, el tratar con gente de muchos aspectos, y cuando ya pasó toda esa época, trabajar de noche, conocer a mucha gente diferente, si Dios ha permitido que yo pasara por tantas fatigas para llegar a donde estamos hoy y poder tener empatía con cualquier persona, yo le doy gracias a Dios. Y yo creo que Dios tiene un propósito para tu vida, como lo tuvo para Pablo, como lo tuvo también para el hombre rico, porque le dijo, ven y sígueme. No sabemos qué propósito tenía para su vida, pero tendría que ser un propósito grande, porque si ya Jesús le dijo, ven y sígueme, no a todo el mundo le decía a él eso. A mí ese detalle me hizo pensar, oye, qué propósito más guapo se perdió este hombre, por no entregar su posesión. Hurga en tu corazón, y antes de que lleguemos a la administración, mira las posesiones que tienes que entregar al Señor, porque todos tenemos posesiones en nuestro corazón donde Dios no es el primero. Esas posesiones que son pensamientos, que son personas, que son formas de vida, formas de ser, formas de hablar incluso, que nos alejan de la presencia y de la voz de Dios. El propósito para Pablo fue grande, ¿verdad? Pablo, ¿qué es lo que quería? Ser famoso en el Sanedrín, ¿no? Y Dios, ¿dónde lo elevó? A lo sumo.
Porque hasta el día de hoy seguimos hablando de Pablo y seguimos leyendo sus cartas. O sea, el propósito, lo que tú tengas en tu mente para tu vida sin contar con Dios, es esto para lo que Dios tiene para ti. Porque Pablo es uno de los escritores de la Biblia que más libros tiene escritos. De querer ser el hombre que quería extinguir todos los nazarenos o todos los del camino y ser el famoso del Sanedrín, a llegar hasta donde ha llegado. Que gracias a él tenemos aquí también las Escrituras. Nos llegó el Evangelio. En Juan 10, ya vamos a terminar si quieres. En Juan 10, del 27 al 30, acordaros que en el propósito que Dios tiene para nosotros, todo no es auga, todo no es súper chulo. Porque Pablo pasó por cárceles. A Pablo le pegaron palizas de muerte. A Pablo lo trataron como peor de lo que él trató a la gente que mató. Pablo murió en una cárcel, degollado, escribiéndonos a nosotros las cartas que hoy leemos y las cartas que hoy nos ayudan a seguir creciendo. A lo mejor nuestro propósito, que Dios no lo quiera, no va a ser pasar las mismas fatigas, pero ten en cuenta que a pesar de que en tu vida tengas malos momentos, Dios está contigo. Y eso es parte del propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es parte del propósito que Dios tiene para tu crecimiento en Cristo. El anhelo que tú tengas en tu corazón, en Cristo, Dios lo va a elevar a lo sumo. No se va a quedar en la miseria de nuestros pensamientos. En Juan 10 dice la palabra, del 27 al 30. Me encanta esto. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Les doy vida eterna. Y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Porque mi Padre me las ha dado. Y Él es el más poderoso que todos. Nadie puede quitarles de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Acordaros de cuando Él le habló al hombre rico y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Si solamente es bueno Dios, mi Padre. Él sabía que el hombre rico reconoció a Jesús. Y que nadie te meta en tu cabeza que tu salvación la vas a perder. Porque la palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y me pertenecen. Porque tú, y tú, y tú, y tú, y yo, le pertenecemos a Jesús. Amén. Y aunque tú le des la espalda en algunos momentos, y aunque yo le dé la espalda en algunos momentos, seguimos perteneciéndole. Amén. Y tenemos la oportunidad de invocar su nombre, arrepentirte y volver a mirar al Padre. Y volver a estar en el camino. Y volver a oír su voz. Es que la voz de Dios es difícil, ¿no? Acuérdate de los 3 pasos. Haz los 3 pasos, haz la preguntita del tercero desea. Seguro que la vas a oír. Seguro que vas a oír la voz de Dios. Nuestro propósito, entre muchos, porque Dios no tiene solamente una cosa para ti. Dios tiene muchas cosas. Pero entre ellas hay una que yo recalco siempre, que soy muy pesada. Es que todos tenemos el mismo propósito que Pablo. Seguir extendiendo el reino de los cielos. Nosotros no podemos callar en nuestros trabajos por miedo al que dirán. Si tú hablas de Cristo en tu trabajo y te echa, ese trabajo no era para ti. No es tu lugar. No podemos ser pesados. Tenemos que respetar. Pero no podemos negar nuestra fe por el dinero, ni por nuestras posesiones. No podemos negar la fe porque me gusta un chico, me gusta una chica que sea inconversa. Es que está todo bueno. Pues si está todo bueno, te busca otro. Que no está tan bueno.
Entonces, vamos a buscar ese llamado y vamos a ponerlo en práctica, que es seguir extendiendo el reino de los cielos. Nosotros no tenemos que ir andando a Damasco, que va, tenemos el metro, y yo para venir en el metro tengo que ir Carmen Mami, acompáñame que me da miedo. Es verdad. Nosotros lo tenemos todo muy fácil. Publicamos en las redes sociales de todo. Yo me dedico al tema de la nutrición y publico muchas cosas de nutrición, pero también publico muchas cosas de Cristo. Y me escriben por privado: necesito ayuda, tengo ganas de suicidarme. Pero otra me dice: tú estás colgada. Y yo le digo: te quiero. Y si no me insulta, no las elimino, oye. Mentira. No los elimino, siempre los dejo. Pero gracias a Dios, a través de las redes sociales, se puede evangelizar mucho. No porque estés todo el día poniendo versículos bíblicos, ¿vale? Sino porque la gente vea lo que tú haces. Y no estamos todo el día así, hacemos muchas cosas en el día. Acordaros lo que os dije al principio: oír la voz de Dios. Antes de oír la voz de Dios tienes que disponer tu corazón a obedecerla, porque si no, no la vas a escuchar.